El aire de Colima olía a tierra húmeda y flores de bugambilia aquel jueves 26 de octubre de 1995. Las 6:26 de la tarde marcaban el momento exacto en que el sol comenzaba su descenso detrás del volcán de fuego, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. En la colonia Jardines del Sol, un barrio de clase media construido apenas una década atrás, las familias empezaban a encender las luces de sus casas. Nadie imaginaba que esa tarde quedaría grabada en la memoria colectiva de la ciudad como el momento en que todo cambió. La señora Guadalupe Moreno, vecina del número 247, fue la primera en notar algo extraño. Desde la ventana de su cocina, mientras pelaba papas para la cena, observó cómo un grupo de hombres salía apresuradamente del edificio blanco al final de la calle. Durante meses había notado actividad nocturna en ese lugar, automóviles llegando después de las 11, luces tenues hasta el amanecer y un silencio sepulcral que contrastaba con el bullicio habitual del barrio. Pero esto era diferente. Los hombres corrían con desesperación, mirando hacia atrás, como si algo los persiguiera. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún relato de terror realista como este. Comenta desde qué país nos estás viendo y si alguna vez has presenciado algo inexplicable en tu comunidad. El edificio en cuestión no tenía nada de particular a primera vista. Era una construcción de 2 plantas con fachada de estuco blanco, ventanas con rejas de hierro forjado y una puerta principal de madera maciza siempre cerrada. Lo único verdaderamente extraño era la ausencia total de símbolos religiosos en su exterior. En un país donde incluso las tiendas de abarrotes exhiben imágenes de la Virgen de Guadalupe, aquella estructura permanecía desnuda, sin cruces, sin santos, sin ninguna indicación de su propósito. La construcción había sido originalmente una bodega que quebró durante la crisis económica de 1994. El propietario vendió el inmueble por una fracción de su valor real a principios de 1995. El comprador fue un hombre llamado Rodrigo Santana, quien se presentó como pastor de una nueva congregación cristiana. Los documentos legales estaban en orden, el dinero se pagó en efectivo y nadie hizo demasiadas preguntas. Rodrigo Santana era un hombre de apariencia común, 38 años, estatura promedio, cabello negro peinado con gomina hacia atrás, siempre vestido con camisas de manga larga, incluso en el calor sofocante de Colima. Su rostro era memorable solo por su capacidad de parecer olvidable. Hablaba con voz suave y modulada, como alguien acostumbrado a dar sermones. Cuando los vecinos intentaban entablar conversación, respondía con cortesía, pero sin ofrecer información personal. Durante los primeros meses, la actividad fue mínima. En junio de 1995, comenzaron a llegar los feligreses. Llegaban siempre de noche, en grupos pequeños, generalmente entre semana. Nunca los domingos, cuando la mayoría de las iglesias celebran sus servicios principales. Las ventanas fueron cubiertas con papel oscuro desde el interior, impidiendo cualquier mirada curiosa. Fue Mauricio Telles, un joven de 23 años, que trabajaba turnos nocturnos en una gasolinera cercana, quien comenzó a sospechar que algo profundamente perturbador ocurría en aquel lugar. Durante agosto y septiembre notó un patrón. Cada martes y viernes, alrededor de las 2 de la madrugada, escuchaba cantos. No eran himnos tradicionales. Eran voces en un idioma que no identificaba, con una cadencia repetitiva que le provocaba una inquietud visceral. Una madrugada de mediados de septiembre, Mauricio se detuvo frente al edificio. Los cantos provenían del interior, amortiguados por las paredes, pero claramente audibles. Se acercó a la puerta principal e intentó mirar por las rendijas.
No vio nada, pero el olor que emanaba lo hizo retroceder. Era una mezcla de incienso dulzón mezclado con un olor metálico que le recordó al matadero donde su tío trabajaba. La ciudad de Colima en 1995 era un lugar en transición. Con apenas 120.000 habitantes, mantenía un aire de ciudad pequeña donde todos se conocían. La crisis económica había golpeado fuerte. Negocios cerrados, empleos perdidos, familias emigrando hacia Estados Unidos. Pero la vida continuaba con su ritmo particular. Las campanas de la catedral marcando las horas, el mercado bullendo de actividad cada mañana, los estudiantes de la universidad llenando las cafeterías del centro histórico. En ese contexto de normalidad frágil, cualquier alteración generaba desconfianza. Los rumores comenzaron a circular en septiembre. Don Fernando, dueño de la panadería La Espiga de Oro, mencionó haber visto a una joven salir del edificio a las 5 de la mañana, descalza y con la mirada perdida. La señora Patricia, quien vendía tamales en la esquina, juró que una noche escuchó gritos que no sonaban humanos. Fue el padre Anselmo Durán, párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, quien realmente encendió la alarma. El padre Anselmo era un hombre de 62 años, nacido y criado en Colima, respetado por creyentes y no creyentes. En la segunda semana de octubre, una familia llegó a su despacho parroquial solicitando ayuda. Los Fuentes, Manuel, su esposa Rosa y su hija de 17 años, Claudia, llegaron con una desesperación palpable. «Padre, nuestra hija está en peligro», comenzó Rosa retorciendo un pañuelo entre sus manos. Hace 3 meses conoció a unas personas que le hablaron de una iglesia nueva donde podía encontrar respuestas espirituales. Claudia ha estado pasando por momentos difíciles desde que su abuela murió. Al principio solo iba los martes por la tarde, regresaba contenta, pero en las últimas semanas ha cambiado. Ya no come con nosotros, apenas habla, pasa horas murmurando cosas que no entendemos. Hay más familias en la misma situación, confesó Rosa. Hay al menos 15 jóvenes que asisten regularmente. Todos han mostrado cambios de comportamiento. Los vecinos dicen que han visto luces rojas en las ventanas, sombras moviéndose de formas imposibles, animales muertos en las banquetas cercanas. Monseñor García era pragmático. Si se trata de un culto peligroso, esto va más allá de un asunto religioso. Deberíamos involucrar a las autoridades civiles, pero necesitamos evidencia concreta, no solo rumores. Necesitamos infiltrarnos, dijo Marta, mientras tomaba notas en su libreta. Si voy como periodista, probablemente me rechacen. Pero si me presento como alguien buscando respuestas espirituales... En cada lugar había establecido congregaciones similares que operaban durante aproximadamente un año antes de desaparecer súbitamente. No había denuncias formales, pero sí rumores recurrentes. Jóvenes que desaparecían temporalmente, familias que hablaban de cambios drásticos, vecinos que reportaban actividades nocturnas extrañas. El martes 24 de octubre, Marta decidió dar el siguiente paso. Se vistió con ropa sencilla y se presentó en el edificio blanco a las 7 de la tarde. La puerta principal estaba entreabierta por primera vez. Una mujer de aproximadamente 40 años, vestida completamente de blanco, la recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenida, hermana. ¿Vienes buscando la luz?» El olor que Mauricio había descrito estaba presente. Incienso, mezclado con algo orgánico y ligeramente putrefacto. Llegaron a una sala amplia en la parte posterior. Las paredes estaban cubiertas con tela negra. No había sillas, solo cojines dispuestos en círculos concéntricos alrededor de un altar improvisado. Aproximadamente 20 personas estaban sentadas en los cojines. Sus rostros mostraban una extraña mezcla de serenidad y vacío.
miraban fijamente al frente sin parpadear. Marta reconoció a Claudia Fuentes en el círculo interior, con los ojos vidriosos y una pequeña sonrisa. La hermana Luz indicó a Marta que se sentara. El maestro llegará pronto. Permanece en silencio y abre tu corazón. Pero simplemente sonrió y continuó hacia el altar. Se colocó frente a un objeto extraño en el pedestal, una combinación de huesos, metal retorcido y algo que brillaba con un tono rojizo bajo la luz de las velas. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz profunda, «bienvenidos a la 25ª congregación. Esta noche daremos otro paso hacia la iluminación verdadera». Entonces hizo un corte superficial en su antebrazo. La sangre comenzó a caer en un cuenco de metal. Claudia no emitió ningún sonido, no mostró dolor. Uno por uno, los miembros del círculo interior se acercaron. Marta contó 13 personas que permitieron que Santana les cortara el brazo sin protestar. Cuando el cuenco estuvo lleno, Santana lo levantó y comenzó a recitar palabras en un idioma que Marta no reconoció. Los congregantes comenzaron a cantar en respuesta, repitiendo las palabras en una cacofonía que creció hasta llenar la sala. Marta sintió que la temperatura descendía. Las velas parpadearon sin corriente de aire, y entonces el objeto en el pedestal comenzó a brillar con una luminiscencia propia, pulsante, que aumentaba con cada repetición del canto. Marta sintió compulsión abrumadora de permanecer sentada, pero logró sobreponerse. Con movimientos lentos, comenzó a deslizarse hacia atrás. La hermana Luz estaba absorta en el ritual. Marta alcanzó la puerta, la abrió sin hacer ruido y corrió hacia la salida. Cuando salió a la calle, el aire fresco la golpeó como una ola de cordura. Eran las 8:43. Condujo directamente a la casa del padre Anselmo. El sacerdote abrió con expresión preocupada. «Marta, ¿qué pasó? Estás pálida como papel». Dentro de su sala, Marta relató todo. El padre escuchó sin interrumpir, su rostro tornándose grave. «Esto es peor de lo que imaginaba. Los cortes, la sangre. Necesitamos contactar a las autoridades inmediatamente. Esa gente está en peligro real». A las 3 de la madrugada, su teléfono sonó. Era un número desconocido, una voz de mujer tranquila pero tensa. «Señorita Solís, mi nombre es Elena Vargas, soy exmiembro de la congregación. Sé que estuvo allí esta noche, necesito hablar con usted. Lo que presenció es solo el principio». «Fui parte de la congregación durante 8 meses», comenzó. «Llegué en febrero. Al principio parecía maravilloso. Santana es increíblemente carismático, pero gradualmente las cosas cambiaron. Santana decía que la sangre era el vínculo entre mundos, y la gente lo creía». «¿Un sacrificio mayor? ¿Estás diciendo que planea matar a alguien?» Elena asintió. «No puedo probarlo, pero creo que los miembros del círculo interno lo harían voluntariamente si él se los pidiera. Están completamente bajo su control. Creo que lo fabricó o lo compró, pero eso no importa. La gente cree en su poder». Los Fuentes le mostraron el cuarto de Claudia. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños. Había ropas manchadas de sangre escondidas en el armario. «Mi hija quería estudiar medicina», sollozó Rosa. «Ahora apenas la reconozco». Le mostró el reporte policial, pero cuando Marta vio fotografías de la escena, notó detalles inquietantes. Las marcas en el cuello no eran consistentes con ahorcamiento. Había contusiones en los brazos. La ventana del baño estaba abierta. El jueves por la tarde, Marta se reunió con Ruiz. El policía tenía noticias frustrantes. El juez había rechazado la orden de cateo. Dice que no hay causa probable suficiente. El testimonio sobre rituales religiosos inusuales no es suficiente para violar libertad de culto.
Necesitamos evidencia de un crimen específico. Era una pieza de 3000 palabras documentando el culto, testimonios de familias, actividades sospechosas y conexiones con la muerte de Mario. Es sólido, dijo Gonzalo. Lo publicaremos mañana en primera plana. Prepárate para las consecuencias. Otros eran familiares que ahora querían compartir sus historias, pero también hubo llamadas amenazantes, voces anónimas, advirtiendo a Marta que dejara de meter su nariz donde no la llamaban. En el edificio blanco, las cosas estaban cambiando. Los vecinos reportaron camionetas llegando y saliendo durante todo el día, gente cargando cajas. Mauricio decidió vigilar más de cerca. El sábado por la noche vio algo inquietante. La puerta se abrió y salieron aproximadamente 30 personas en fila, todas con túnicas oscuras idénticas. Caminaban en completo silencio hacia 3 camionetas. Mauricio tomó fotografías y llamó a Ruiz. El domingo 29, Ruiz convocó reunión de emergencia. Además de sus oficiales, invitó al padre Anselmo, a Marta, a Elena y a representantes de familias. Algo muy serio va a ocurrir el martes. El problema es que no sabemos exactamente qué ni dónde. El edificio está siendo abandonado. Mi hipótesis es que Santana está moviendo operaciones a un lugar más aislado. Todas las imágenes religiosas y cruces fueron removidas. El plan, al anochecer del martes 31, rodearían la capilla antes de que comenzara cualquier ritual. Marta insistió en acompañar como observadora. Ruiz cedió con condiciones. Se mantendría detrás de las líneas policiales en todo momento. El martes 31 de octubre amaneció claro y cálido. La ciudad se preparaba para celebraciones de Halloween y Día de Muertos. En medio de esa normalidad festiva, un grupo pequeño se preparaba para confrontar algo que desafiaba toda normalidad. A las 5 de la tarde, el convoy policial comenzó su trayecto hacia el Fresnal. Era un viaje de 40 minutos por carreteras que subían hacia las estribaciones del volcán. El Fresnal era una comunidad de apenas 200 habitantes. La antigua capilla estaba al final de un camino de tierra que se adentraba en un bosque de encinos. Ruiz y 2 oficiales avanzaron para reconocimiento. Regresaron con información crucial. Había 5 vehículos cerca de la capilla. Desde el exterior veían luz a través de las ventanas tapiadas y escucharon cantos, los mismos cantos que Marta y Mauricio habían descrito. Están allí y están en medio de algo. No podemos esperar. Dio órdenes rápidas. Los oficiales rodearon el edificio por diferentes ángulos. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. La antigua capilla era de piedra y adobe, con signos de abandono. Donde debería haber una cruz sobre la entrada, había un espacio vacío. Alrededor del edificio había estacas con telas rojas ondeando como banderas sangrientas. Cuando todos estuvieron en posición, Ruiz usó un megáfono. «Atención, aquí la Policía Municipal de Colima. Este edificio está bajo investigación. Requiero que todas las personas salgan inmediatamente con las manos visibles. Tienen 2 minutos». Los cantos cesaron abruptamente. Durante un momento interminable no hubo respuesta. Entonces, la puerta se abrió lentamente. Rodrigo Santana apareció en el umbral. Vestía su túnica negra, pero su rostro mostraba una serenidad perturbadora. «Comandante Ruiz, qué sorpresa tan predecible. Supongo que la señorita Solís le ha llenado la cabeza con historias alarmantes. Venga a ver lo que realmente está ocurriendo». Ahora había cuencos de barro alrededor, llenos de líquido oscuro. «Como pueden ver», dijo Santana, «no hay nada criminal, solo personas en oración. ¿Ven drogas? ¿Armas? ¿Personas retenidas?». Ruiz observó cuidadosamente. No había evidencia obvia de actividad criminal.
Los congregantes parecían tranquilos, pero había algo profundamente perturbador en sus expresiones vacías. Ruiz se acercó a Claudia. ¿Estás aquí por voluntad propia? ¿Quieres irte con tus padres? La joven giró lentamente la cabeza. Sus ojos parecían apagados. Estoy donde necesito estar, comandante. He encontrado mi verdadero propósito. Ya no soy la niña confundida que era. Su voz fue apenas un susurro, pero resonó con peso que hizo que todos se estremecieran. Elena, siempre fuiste débil. Por eso nunca formaste parte del círculo interno. Hay fuerzas que tu mente racionalista no puede comprender, y yo he aprendido a tocarlas. Y porque estas personas no lo permitirán, pueden usar la fuerza. Imagina los titulares: policía ataca congregación pacífica. ¿Crees que eso ayudará a tu carrera? Más profundo que antes, dijiste que era necesario, que mi sangre alimentaría el despertar. Yo no quería, pero no pude decir que no. ¿Por qué no pude? Su voz se elevó en pánico. No pude moverme, solo pude estar allí mientras me cortabas. En cambio, comenzó a reír, una risa baja que no sonaba completamente humana. Demasiado tarde, comandante. El ritual ya comenzó. La sangre ya fue ofrecida. Ahora verán lo que realmente he estado construyendo. Los congregantes comenzaron a cantar, sus voces sonando distorsionadas. El objeto vibró, luego levitó sobre la piedra. La sangre de los cuencos comenzó a hervir, formando niebla rojiza. Varios oficiales retrocedieron. El teniente Mora susurró: «Dios santo, ¿qué es esto?». Elena gritó sobre los cantos: «No le den su miedo, eso es lo que quiere, el miedo, la sumisión, la sangre, esa es la fuente de su poder. Ustedes pueden detenerse, no tienen que seguir cantando». De las fisuras emanó oscuridad, una oscuridad más sustancial que la ausencia de luz, oscuridad que se movía con intención. Se extendió por el suelo como tentáculos, tocando a los congregantes. Cuando los tocaba, gritaban, no de dolor físico, sino de algo más profundo. El padre Anselmo apareció en el umbral, sosteniendo un crucifijo y agua bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó a recitar en latín, rociando agua hacia el altar. Santana se volvió con furia. Palabras muertas. ¿Crees que tu Dios tiene poder aquí? Lo que yo invoco es anterior a cualquier Dios que el hombre haya nombrado. Sin la energía colectiva de los congregantes, lo que sea que Santana invocaba estaba perdiendo fuerza. Santana lo sabía. Su rostro mostraba desesperación. «No», murmuró, acercándose al altar. «Estaba tan cerca, años de planificación. No puedes arrebatármelo ahora». Tomó el objeto con ambas manos, sin importar que su piel se quemara al contacto. «Te ordeno que termines. He cumplido mi parte del pacto». «Rodrigo Santana, sea lo que sea que creas que estás haciendo, aún hay tiempo para detenerse. Suelta eso». Pero Santana lo miró con ojos que ya no parecían humanos. ¿Ayudarme? ¿A regresar a la mediocridad? No. He visto más allá del velo, y si no puedo tenerlo, al menos me llevaré lo que pueda. Su cuerpo convulsionó mientras gritaba, un grito que comenzó humano pero terminó diferente. Ruiz intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás. Entonces, súbitamente, terminó. El objeto dejó de brillar. La oscuridad se disipó. Santana se derrumbó, inmóvil. Ruiz verificó el pulso. Está vivo, pero apenas. Necesitamos paramédicos. Mientras corrían a buscar ayuda, Marta observó el objeto caído junto a Santana. Ahora no era más que huesos y metal retorcido, sin brillo, sin poder aparente. Los paramédicos llevaron a Santana al hospital. Los doctores no encontraron nada físicamente incorrecto, pero no despertaba. Permanecía en coma profundo.
Una semana después fue transferido a institución psiquiátrica en Guadalajara, donde permanecería por el resto de sus días. Un cuerpo vivo habitado por una mente que aparentemente había huido. Los congregantes comenzaron procesos largos de recuperación. Claudia pasó 2 meses en terapia antes de poder regresar completamente. Gradualmente, los recuerdos emergieron, no como experiencias vividas, sino como fragmentos borrosos. Era como si una parte de mí estuviera dormida, le dijo a Marta meses después, y la parte despierta no tenía control. No había evidencia directa de asesinato, pero sí de acoso, que probablemente contribuyó a su estado mental deteriorado. El caso fue reclasificado como muerte sospechosa. Marta escribió una serie de artículos documentando todo. La primera pieza fue cautelosa, apegada a hechos verificables, pero en artículos subsecuentes decidió incluir los elementos inexplicables. Sabía que arriesgaría su credibilidad, pero la verdad completa merecía ser contada. La reacción fue mixta. Algunos la acusaron de sensacionalismo, otros la contactaron para agradecer su valentía. El padre Anselmo nunca habló públicamente sobre lo que presenció. En privado, le confesó a Marta que aquella experiencia había sacudido su fe, no destruyéndola, sino complicándola. Toda mi vida creí entender la naturaleza del bien y del mal, pero lo que vi no encaja en esas categorías. Era más antiguo, más ambiguo, más aterrador. Comenzó a trabajar con organización sin fines de lucro que ayudaba a familias. No puedo deshacer el daño que ayudé a causar, le dijo a un grupo de estudiantes, pero puedo usar lo que aprendí para ayudar a otros. El escándalo se convirtió en algo de lo que se hablaba en voz baja, una historia que se contaba con detalles exagerados. Para las familias afectadas, sin embargo, no había distancia confortable. La recuperación fue lenta. Hubo terapia familiar, reconstrucción de relaciones dañadas. Un año después, Marta publicó un libro detallando toda la investigación. La Iglesia sin cruces, crónica de un culto en Colima, se convirtió en éxito de ventas regional. Lo que más valoró fueron las cartas de familias en otras ciudades que después de leerlo reconocieron patrones similares en sus comunidades y pudieron intervenir antes de que fuera tarde. 5 años después, Claudia se graduó con honores en psicología. Dedicó su tesis a entender mecanismos de control mental. Eventualmente se convertiría en terapeuta especializada en sobrevivientes de cultos. En la dedicatoria escribió: para todos aquellos que perdieron tiempo, relaciones y partes de sí mismos, hay camino de regreso. Siempre hay camino de regreso. Nunca tendría respuestas definitivas, y quizás eso era apropiado. Ahora, en 2025, 30 años después, Marta es periodista veterana de 62 años. Ha cubierto docenas de historias importantes, pero cuando da conferencias, invariablemente la historia del culto surge, y cada vez termina con la misma reflexión. El verdadero horror no fue lo sobrenatural, fue ver cuán fácilmente personas buenas pueden ser manipuladas cuando están vulnerables, cuando buscan significado. El edificio que fue originalmente la sede del culto pasó por varias transformaciones: guardería, consultorio dental, y ahora es una pequeña biblioteca comunitaria. La antigua capilla sigue siendo museo, aunque recibe menos visitantes cada año conforme la memoria se desvanece. La generación que vivió esos acontecimientos está envejeciendo, y los jóvenes de Colima conocen la historia, si acaso, como algo que sus padres les contaron. Pero para aquellos que estuvieron allí, que miraron directamente a la oscuridad, sea literal o metafórica, la memoria permanece vívida. Claudia Fuentes, ahora de 47 años con su propia práctica establecida,
todavía ocasionalmente despierta de pesadillas, donde escucha los cantos, siente la compulsión de cortarse, ve esos ojos vacíos. Pero ha aprendido a procesar esos momentos, a usarlos como recordatorios de cuán lejos ha llegado. David Ochoa, exitoso en su carrera, ha contado la historia a sus hijos cuando fueron suficientemente mayores. Quiero que sepan, les dijo, que incluso personas inteligentes pueden caer en trampas si no son cuidadosas, que necesitan cuestionar siempre, pensar críticamente y nunca tener miedo de pedir ayuda cuando algo se siente mal. En su funeral, Marta dio un elogio que incluía referencias veladas a su valor. El padre Anselmo enfrentó oscuridad que habría quebrado a hombres menores, y lo hizo no con arrogancia, sino con humildad, fe y compasión. Esa es la clase de coraje que realmente importa. No subestimen nunca el poder de un manipulador carismático sobre personas vulnerables, les dice, y estén preparados para lo que no pueden explicar, porque habrá cosas que desafiarán su comprensión del mundo. Los vecinos ven cosas, dice en las reuniones vecinales que organiza, pero necesitan saber que sus observaciones importan, que reportar actividades extrañas no es ser chismoso, sino cuidar de la comunidad. Antes dábamos por sentado que Claudia estaría bien porque vivía bajo nuestro techo. Aprendimos que necesitas realmente estar presente, hacer preguntas, notar cambios. No puedes simplemente asumir. Te preguntas cómo no lo viste venir, pero los manipuladores son expertos en lo que hacen. No es tu culpa, lo que importa es cómo respondes cuando te das cuenta. Ha ayudado a prevenir al menos 3 situaciones que podrían haber escalado de manera similar. Las universidades locales incorporaron el caso en sus currículos. La Universidad de Colima ofrece un curso optativo sobre movimientos religiosos y manipulación psicológica que usa el culto sin cruces como estudio de caso central. Estudiantes de psicología, trabajo social y derecho analizan diferentes aspectos: las técnicas de reclutamiento, el proceso de aislamiento, las dinámicas de poder, las consideraciones legales. Marta ocasionalmente da conferencias en ese curso. En una de sus visitas más recientes, un estudiante le preguntó: ¿Usted realmente cree que vio algo sobrenatural en esa capilla? ¿O fue su gestión colectiva? Marta reflexionó cuidadosamente antes de responder. He pasado 30 años haciéndome esa pregunta, y la verdad es que no sé. Vi cosas que no puedo explicar con física convencional, pero también sé que el cerebro humano bajo estrés extremo puede crear percepciones alteradas. Lo que sí sé con certeza es que el peligro real, comprobable, fue la manipulación psicológica. Eso fue innegablemente real y devastador. Con más personas aisladas en sus hogares, vulnerables y buscando conexión, los grupos de alta demanda encontraron nuevas oportunidades de reclutamiento en línea. Marta escribió una serie de artículos advirtiendo sobre los paralelos. El aislamiento crea vulnerabilidad, escribió, y la vulnerabilidad crea oportunidades para manipuladores. Estén atentos a señales, amigos o familiares que se retraen, que empiezan a usar lenguaje inusual, que defienden agresivamente a líderes que nunca han conocido en persona. Los comentarios muestran cuántas personas se identifican con elementos de su historia, aunque nunca estuvieron en un culto formal. Me di cuenta de que estaba en una relación abusiva gracias a tu descripción del aislamiento gradual, escribió una persona. Reconocí el patrón y pude salir antes de que fuera demasiado tarde. En 2022 dio una charla TED en la Ciudad de México titulada El camino de regreso, reconstruyendo tu identidad después de la manipulación. Habló con franqueza sobre cómo se sintió perder el control de su propia mente y cómo el proceso de recuperación requirió reconstruir su sentido de sí misma desde cero.
No regresas a quien eras antes, dijo. Te conviertes en alguien nuevo, alguien que lleva las cicatrices pero también la sabiduría de haber sobrevivido. Ahora, en este día de octubre de 2025, exactamente 30 años después de aquella tarde cuando comenzó, Marta se encuentra frente a la biblioteca comunitaria que alguna vez fue la sede del culto. Ha venido a dar una charla a estudiantes locales sobre periodismo de investigación. Mientras espera, reflexiona sobre el arco completo de la historia. La verdadera conclusión, se da cuenta, no fue el drama en la capilla. Fue en todos los días y años subsecuentes cuando las personas afectadas hicieron el trabajo difícil de reconstruir sus vidas. Esa es la parte que raramente se cuenta, no el clímax, sino la persistencia silenciosa de la recuperación. Entra a la biblioteca donde un grupo de jóvenes de preparatoria la espera. Sus rostros muestran curiosidad mezclada con el escepticismo casual de quienes creen que ya lo han visto todo. Marta sonríe, sabiendo que tiene una historia que capturará su atención. Buenas tardes, comienza. Quiero hablarles sobre algo que ocurrió en Colima hace exactamente 30 años. En este mismo edificio, donde ahora estudian y leen libros, jóvenes como ustedes fueron manipulados sistemáticamente por un hombre que entendía cómo explotar vulnerabilidad humana. Es una historia sobre manipulación, valentía, horror y esperanza. Pero más que nada, es sobre por qué importa la verdad. Justo donde estás sentada, hace 30 años, había jóvenes cantando en idiomas que no entendían, ofreciendo su sangre a algo que no comprendían, siguiendo a alguien que prometía darle significado a sus vidas. Pregunta otro estudiante. ¿Santana fue a prisión? Estos mismos patrones aparecen en relaciones abusivas, en ciertos ambientes laborales, en grupos políticos extremos, incluso en comunidades en línea. Te hacen sentir que tú eres el problema por cuestionar. ¿Has hablado con sus padres? Lo que me dan esperanza, les dice al final, es que ustedes ya están pensando críticamente sobre esto. Están cuestionando, están atentos. Esa es la mejor defensa. Mantengan esa curiosidad saludable. Cuestionen cuando algo suene demasiado bueno para ser verdad. Y cuiden de sus amigos y familiares. Sean el tipo de persona que nota cuando alguien empieza a cambiar. Algunos quieren información sobre cómo ayudar a amigos o familiares en situaciones preocupantes. Otros simplemente quieren agradecer por compartir la historia. Una joven le dice en voz baja: estuve en una relación que usaba muchas de esas tácticas que describió. No lo reconocí en el momento, pero ahora veo claramente el patrón. Gracias por ayudarme a entender que no fue mi culpa. Lo que importa es que te diste cuenta y saliste. Eso requiere más fortaleza de la que la gente reconoce. Le da su tarjeta con información de contacto y recursos de apoyo. Al salir de la biblioteca, Marta camina por las calles de Colima en el atardecer. El cielo tiene los mismos tonos naranjas y rojos que tenía hace exactamente 30 años. Pasa por lugares que son parte de la historia. La casa del padre Anselmo, ahora hogar de otro sacerdote. La antigua oficina de El Corriente, que se mudó a un edificio más moderno. El parque donde se reunió con Elena aquella madrugada de octubre. La ciudad ha cambiado y permanecido igual simultáneamente. Hay más desarrollo urbano, más tráfico, más modernización. Pero el corazón permanece, las familias cenando juntas, los niños jugando en las calles, las campanas de la catedral marcando las horas. La normalidad que casi fue destrozada por los eventos de hace 3 décadas. Su teléfono suena. Es Claudia. Marta, solo quería saludarte en este día. Sé que has estado pensando en todo esto. ¿Cómo estuvo la charla con los estudiantes? Marta sonríe. Fue buena, mejor que buena en realidad. Son jóvenes inteligentes y conscientes.
Les di las herramientas para reconocer manipulación. Espero que nunca las necesiten, pero si las necesitan, estarán preparados. No podemos deshacer el pasado, pero podemos ayudar a dar forma al futuro. Hacen planes para cenar juntas la próxima semana, una tradición que mantienen cada octubre desde hace años. Es su forma de honrar lo que pasó sin permitir que los defina. Esa noche, en su departamento, Marta abre su diario, el mismo que ha mantenido durante 30 años. Leí las primeras entradas de octubre de 1995, escritas con la urgencia de alguien que sabía que estaba presenciando algo importante, pero no entendía completamente qué. Lee sobre sus miedos, sus dudas, sus momentos de valentía y momentos de terror. Luego lee entradas más recientes, reflexiones sobre cómo la historia ha evolucionado con el tiempo, cómo las personas afectadas han sanado, cómo las lecciones se han compartido, cómo algo oscuro y destructivo fue transformado en conocimiento y advertencia que ha ayudado a otros. Escribe una nueva entrada, 30 años después. Di otra charla hoy a estudiantes que ni siquiera habían nacido cuando todo esto ocurrió, pero escucharon, entendieron, hicieron las conexiones con su propio tiempo. La historia del culto sin cruces ya no es solo sobre lo que pasó en 1995, es sobre patrones atemporales de manipulación y control. Es sobre vulnerabilidad humana y resiliencia humana. Es sobre la importancia de comunidad, de vigilancia, de cuidar unos de otros. En algún lugar de la ciudad, Claudia está acostando a sus propios hijos, besándolos buenas noches, agradecida por una vida que casi pierde. Elena está respondiendo correos de personas que buscan ayuda para salir de grupos de alta demanda. Los Fuentes están cenando juntos, como hacen todas las noches, valorando tiempo que una vez dieron por sentado. Y en la antigua capilla de El Fresnal, ahora museo cerrado por la noche, las sombras se mueven solo como las sombras deberían moverse. Proyecciones simples de objetos físicos bloqueando la luz de la luna. No hay cantos fantasmales, no hay presencias oscuras, solo piedra y adobe y el peso silencioso de la historia. Porque al final, eso es todo lo que queda de los horrores de hace 30 años. Historia. Historia que debe ser recordada, historia que debe ser compartida, historia que debe servir como advertencia. No para aterrorizar, sino para educar. No para obsesionarse, sino para aprender. Marta apaga las luces de su departamento. Mañana habrá nuevas historias que investigar, nuevas verdades que descubrir, nuevas injusticias que exponer. Pero esta noche, en el aniversario exacto de cuando todo comenzó, se permite descansar en el conocimiento de que la historia del culto sin cruces fue contada completa y honestamente. Que las vidas fueron salvadas, que las lecciones fueron aprendidas, que la oscuridad, aunque tocó su comunidad por un tiempo, finalmente fue vencida por luz, la luz de la verdad, del coraje, de la compasión y de la comunidad uniéndose para proteger a sus miembros más vulnerables. Y eso, reflexiona mientras se queda dormida, es el único final que realmente importa. En los días que siguieron al aniversario, Marta recibió un correo electrónico inesperado. Era de un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México que estaba compilando un archivo digital sobre cultos y movimientos de alta demanda en México durante las últimas décadas. Solicitaba permiso para incluir sus artículos, fotografías y documentos relacionados con el caso del culto sin cruces. Su trabajo representa una de las documentaciones más completas de este tipo de fenómeno en México, escribió el investigador. No solo por la investigación periodística rigurosa, sino porque siguió el caso durante 3 décadas,
documentando no solo los eventos, sino la recuperación a largo plazo. Eso es extremadamente raro y valioso. Pasó las siguientes semanas organizando su archivo, digitalizando fotografías antiguas, transcribiendo grabaciones de entrevistas que había hecho en casetes durante los primeros años. Fue un proceso emocionalmente agotador. Escuchar su propia voz de 30 años atrás, más joven e ingenua, entrevistando a padres devastados. Ver fotografías de Claudia a los 17 años, con esa mirada vacía tan diferente a la mujer segura en la que se había convertido. Leer sus propias notas escritas con urgencia mientras investigaba, sin saber completamente la magnitud de lo que estaba descubriendo. Una tarde, mientras revisaba cajas de material antiguo en su oficina, encontró algo que había olvidado. Un sobre sellado etiquetado «No abrir hasta 2025». Lo reconoció inmediatamente. Lo había preparado en el año 2000, 5 años después de los eventos, cuando había decidido escribir su primer libro sobre el caso. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una carta que ella misma se había escrito 25 años atrás. Comenzaba a leer. Que no hayamos permitido que el miedo o la complacencia nos silenciaran. Que sigamos siendo la persona que estuvo dispuesta a infiltrarse en ese edificio oscuro, porque las vidas de jóvenes importaban más que nuestra seguridad personal. Hay algo que nunca he escrito en ningún artículo o libro, algo que solo tú y yo sabemos. Aquella noche en la capilla, cuando todo estaba colapsando y Santana se aferraba a ese objeto mientras la oscuridad lo consumía, escuché algo. Una voz. No sé si fue real o imaginación, o algún tipo de alucinación inducida por el estrés, pero la escuché claramente. Dijo, «Esto no termina, solo duerme». Pero espero que cuando leas esto en 2025, hayas usado estos 25 años para preparar a otros, para asegurarte de que si algo similar vuelve a despertar, habrá personas equipadas para reconocerlo y detenerlo antes de que crezca. Con esperanza y determinación, Marta de octubre de 2000. Había hecho suficiente, había preparado adecuadamente a la siguiente generación. Pensó en los estudiantes a quienes había dado charla días atrás, en las miles de personas que habían leído sus libros y artículos, en los trabajadores sociales y policías entrenados usando el caso como ejemplo, en las familias que habían reconocido señales de advertencia y actuado a tiempo. Sí, decidió, había hecho lo que podía, y otros continuarían el trabajo. Esa noche, Marta escribió su última reflexión sobre el caso del culto sin cruces. No sería un artículo para publicación o un capítulo de libro. Sería simplemente para ella un cierre personal, 3 décadas en construcción. No terminó. El impulso de manipular, de controlar, de explotar vulnerabilidad humana nunca termina, pero tampoco termina el impulso humano de resistir, de cuidar unos de otros, de luchar por verdad y justicia. Ambos son eternos, ambos renacen en cada generación. Rodrigo Santana era solo un hombre, pero representaba algo más grande, el hambre de poder sin límites éticos, la disposición de usar a otros como medios para fines egoístas. Ese impulso existía antes de él y existirá después. Pero también existirá la resistencia a ese impulso, mientras haya personas dispuestas a arriesgar su seguridad para proteger a vulnerables, mientras haya comunidades que cuiden de sus miembros, mientras haya quienes insistan en que la verdad importa más que la conveniencia, habrá esperanza. He vivido 30 años con esta historia. Ha definido mi carrera, ha dado forma a mi vida, me ha conectado con personas extraordinarias que sobrevivieron lo insoportable. Ahora es tiempo de soltarla, no olvidarla, sino permitir que viva independientemente de mí. La historia del culto sin cruces ya no es solo mía para contar,
Pertenece a Claudia, quien la transformó en su vocación de sanar a otros. Pertenece a Elena, quien la usa para advertir y educar. Pertenece a cada familia que aprendió lecciones dolorosas pero importantes. Pertenece a cada estudiante que la escuchó y decidió estar más vigilante. Pertenece a la historia, para instruir a generaciones futuras. Y yo puedo finalmente descansar en la certeza de que fue contada honesta y completamente, que las víctimas fueron honradas, que las lecciones fueron compartidas, que la oscuridad fue nombrada y confrontada, no minimizada o romantizada. Esta es mi última palabra sobre el caso. La vigilancia es eterna, la compasión es esencial, la verdad importa, y el coraje de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias puede cambiar resultados que parecen inevitables. Si hubiera permanecido callada aquella noche de octubre de 1995, si no me hubiera infiltrado en ese edificio, si no hubiera escrito los artículos que desencadenaron la intervención, ¿cuántos jóvenes habrían muerto en aquella capilla el 31 de octubre? Nunca lo sabré con certeza, pero sé que vidas fueron salvadas porque personas ordinarias decidieron actuar. Ese es el mensaje real, no el horror sobrenatural o la oscuridad inexplicable. Es que cuando te enfrentas a mal, sea místico o mundano, tienes elección. Puedes mirar hacia otro lado, puedes permanecer en silencio, puedes decirte que no es tu problema, o puedes actuar. Yo elegí actuar. El padre Anselmo eligió actuar. Elena eligió actuar. El comandante Ruiz eligió actuar. Y juntos cambiamos el resultado. Esa es la historia real del culto sin cruces. No sobre qué oscuridad puede hacer el mal, sino sobre qué luz puede hacer el coraje. Normalidad preciosa y frágil, que siempre está a solo unos pasos de ser destrozada, pero que también es notablemente resiliente cuando la comunidad se une para protegerla. Marta caminó hasta la catedral, donde las campanas comenzaban a sonar las 8 de la noche. Se detuvo un momento para escucharlas, ese sonido que había marcado el tiempo en Colima durante siglos, que continuaría marcándolo mucho después de que ella y todos los involucrados en esta historia hubieran partido. Vio al padre Sebastián, el sacerdote actual de San Francisco de Asís, saliendo de la catedral. Él la reconoció y se acercó. Señorita Solís, escuché que estuvo organizando su archivo sobre el caso antiguo. El padre Anselmo habría estado orgulloso de saber que la historia será preservada apropiadamente. Nunca con detalles completos, pero lo suficiente para que yo entendiera que había enfrentado algo que probó su fe profundamente. También me dijo que usted fue la más valiente de todos, porque usted no tenía la protección de la fe, solo su compromiso con la verdad. Solo se siente como hacer lo que debe hacerse. Hizo una pausa. ¿Sabe? Todavía recibo ocasionalmente a personas que quieren hablar sobre grupos o relaciones que les preocupan. Uso el caso como ejemplo. Les digo que si algo se siente mal, si alguien está intentando aislarlos de sus seres queridos, si están siendo presionados a hacer cosas que violan su conciencia, probablemente es mal y deben alejarse. Y les digo que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Marta, solo llamaba para decirte que estoy escribiendo mi propio libro. No sobre el culto específicamente, sino sobre recuperación y reconstrucción de identidad después de trauma. Pero obviamente incluirá mi experiencia. Quería tu bendición antes de proceder. Llámame cuando puedas. Claudia, no necesitas mi bendición, pero la tienes completamente. Es tu historia para contar como tú elijas. Y creo que tu voz, la voz de una sobreviviente que se convirtió en sanadora, es exactamente lo que el mundo necesita escuchar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida continuó su ritmo normal.
Marta siguió investigando y escribiendo, pero sobre diferentes temas. El archivo fue donado a la universidad en enero de 2026. Hubo una pequeña ceremonia donde Claudia, Elena y varios otros sobrevivientes hablaron sobre la importancia de preservar estas historias. No para glorificar lo que pasó, dijo Elena a la pequeña audiencia, sino para asegurarnos de que las lecciones no se pierdan. Para que cuando alguien en el futuro enfrente algo similar, tenga un mapa, no un mapa perfecto, porque cada situación es única, pero al menos alguna guía de otros que han caminado caminos oscuros y encontrado salida. El director llamaba para informarle que estaban limpiando archivos de pacientes fallecidos y habían encontrado algo inusual en las pertenencias de Santana, un diario que había mantenido durante los meses antes de su coma. Pensé que podría ser de interés histórico para su archivo, dijo el director, aunque debo advertirle, es perturbador, muestra una mente profundamente enferma. Cuando llegó, pasó varias noches leyéndolo. Era efectivamente perturbador. Las divagaciones de alguien que había convencido a sí mismo de que tenía acceso a conocimiento prohibido, de que estaba destinado a algún tipo de despertar espiritual que transformaría todo. Pero lo más revelador eran las entradas más tempranas de antes de que llegara a Colima. Mostraban a un hombre profundamente solitario y resentido, que se sentía invisible e insignificante, que había descubierto que podía sentirse poderoso manipulando a otros, y que eso había escalado gradualmente de manipulación emocional menor a algo mucho más oscuro. No excusaba lo que había hecho, pero humanizaba al monstruo, mostraba el camino de hombre ordinario con heridas ordinarias a algo genuinamente peligroso. Era un recordatorio de que el mal raramente comienza como mal obvio. Comienza como dolor no procesado, como resentimiento cultivado, como hambre de significado que se tuerce hacia direcciones destructivas. Marta añadió el diario al archivo con notas extensas contextualizándolo. No para generar simpatía por Santana, sino para ayudar a futuras generaciones a entender cómo alguien llega a ese punto, porque entender los orígenes del mal era parte de prevenirlo, y luego finalmente, verdaderamente, cerró ese capítulo de su vida. En octubre de 2026, 31 años después de los eventos originales, Marta asistió al lanzamiento del libro de Claudia, Reencontrándome, un viaje de recuperación después de control mental. La presentación fue en una librería del centro de Colima, llena de gente, sobrevivientes, familias, estudiantes, terapeutas, trabajadores sociales y ciudadanos curiosos. Claudia leyó un pasaje sobre el momento cuando comenzó a recuperar su sentido de sí misma, meses después de haber dejado el culto. Fue como despertar gradualmente de un sueño, leyó. Primero, solo pequeños momentos de claridad, luego períodos más largos donde mi mente se sentía mía nuevamente. El proceso fue aterrador y hermoso simultáneamente. Aterrador porque tenía que confrontar todo lo que había perdido, todo el tiempo que no podía recuperar. Hermoso, porque cada día que recuperaba más de mí misma era un triunfo contra las fuerzas que habían intentado borrarme. No importa cuán perdido estés, cuán profundo hayas caído en algo destructivo, siempre hay posibilidad de recuperación si estás dispuesto a hacer el trabajo duro y que necesitas ayuda. No puedes hacerlo solo. Yo no podría haber sanado sin mi familia, sin terapeutas, sin la comunidad que se negó a abandonarme. No de manera imprudente o arrogante, sino de manera considerada y compasiva, porque a veces la diferencia entre tragedia y rescate es simplemente una persona dispuesta a arriesgar su comodidad para hacer lo correcto. Vio jóvenes adultos comprándolo para sí mismos, sobrevivientes de sus propias experiencias de manipulación,
buscando validación de que no estaban solos. Una mujer mayor se acercó a Marta. «Señorita Solís, solo quería agradecerle. Mi nieta estuvo en ese culto. Tenía 15 años. Usted no la conoció probablemente, pero fue una de las que ustedes salvaron. Ahora tiene 45 años, está casada, tiene sus propios hijos, vive una vida hermosa. Y nada de eso habría sido posible si usted no hubiera tenido el coraje de investigar y exponer lo que estaba pasando. No que el trauma nunca ocurrió, sino que no tuvo la última palabra. Fue de Elena dedicando su vida a defensa. Fue de familias más fuertes por haber enfrentado y superado crisis. Fue de una comunidad que aprendió a estar más vigilante y más compasiva. Fue de 37 personas que pudieron haber muerto, pero en cambio vivieron para contar sus historias, criar familias, contribuir al mundo. Esa era la verdadera conclusión. No el drama en la capilla, no el colapso de Santana, no la intervención policial. Todo eso fue importante, pero era solo el punto medio de la historia. La verdadera conclusión era lo que vino después: años de sanación paciente, de reconstrucción lenta pero constante, de transformar trauma en sabiduría que podía beneficiar a otros. Y ahora, finalmente, 31 años después de aquella tarde de octubre, cuando todo comenzó, Marta podía ver la historia completa. Podía ver el arco de principio a medio a fin. Y podía descansar en el conocimiento de que fue una historia de esperanza, no de desesperación. Una historia donde la luz finalmente superó la oscuridad, donde el amor demostró ser más fuerte que la manipulación, donde la verdad venció sobre la mentira. Esa noche, Marta escribió una última entrada en su diario, la entrada final después de 31 años de documentar esta historia. Vi a la niña de 17 años, con ojos vacíos, transformada en mujer de 48 años, radiante de propósito y pasión. Y supe que la historia había terminado, no porque nada más fuera a pasar, sino porque había alcanzado su resolución natural. El mal existió, fue real y fue terrible, pero no ganó, y esa es la única conclusión que realmente importa. Las personas que amo están vivas, están sanas, están contribuyendo al mundo de formas que honran lo que sufrieron. Las lecciones fueron aprendidas y están siendo compartidas. La comunidad es más fuerte. Y yo puedo cerrar este capítulo sabiendo que cumplí mi parte. La historia del culto sin cruces termina aquí, en este momento, con esta entrada. No porque se haya olvidado, sino porque ha sido completamente contada, completamente procesada, completamente transformada de tragedia a enseñanza. Y ahora puedo vivir el resto de mi vida no como la periodista que expuso un culto, sino simplemente como Marta, alguien que hizo su trabajo, que amó a su comunidad, que creyó que la verdad importaba lo suficiente como para arriesgar todo por ella. Eso es suficiente, es más que suficiente, es todo. Luego apagó las luces y fue a dormir, sabiendo que cuando despertara comenzaría un nuevo día, una nueva historia. Un nuevo capítulo de su vida no definido por eventos de 31 años atrás, sino por todo lo que todavía estaba por venir. Porque esa es la verdadera naturaleza de las historias. Terminan no cuando el drama se resuelve, sino cuando aquellos que las vivieron pueden finalmente soltarlas, transformadas por ellas, pero no prisioneras de ellas. Y en ese momento de soltar, encuentran libertad, libertad de ser algo más que sus traumas, algo más que sus triunfos pasados, algo más que cualquier historia singular que el mundo intente usar para definirlos. Marta había encontrado esa libertad. Claudia la había encontrado, Elena la había encontrado, y todos los demás, cada uno a su propio tiempo y a su propia manera, también la encontrarían. Y así, en una noche tranquila en Colima, México,
31 años después de que todo comenzara, la historia del culto sin cruces finalmente, verdaderamente, terminó. No con fuegos artificiales o drama, sino con paz, la clase de paz profunda que solo viene cuando has hecho todo lo que podías hacer. Has contado todas las verdades que necesitaban ser contadas, y puedes finalmente descansar en el conocimiento de trabajo bien hecho.